El sol apenas comenzaba a rasgar el horizonte cuando el grito de Aurora irrumpió en la casa. Luis se incorporó de un salto, el corazón encogido. La voz de su madre, cargada de una mezcla de preocupación y enfado, lo arrancó del letargo. «Luis, ¿qué te sucede?», gritó ella, con los ojos desencajados. «No finjas. Te vi anoche, sentado en la cocina a las 3 de la mañana, riendo sin parar». Las palabras murieron en los labios de Luis. ¿En la cocina? ¿A las 3? Él recordaba la pesadez del sueño a esa hora. Una confusión helada se extendió por su pecho. «Mamá, yo no». Intentó explicar, pero Aurora lo interrumpió, incapaz de soportar una excusa más. «Basta, Luis. Ahora ve a la universidad», dijo con la voz quebrada, dándole la espalda en un gesto de frustración terminal. Luis se quedó solo en su habitación, la frustración apretándole la garganta. Era una acusación más en una lista que no dejaba de crecer, ruidos extraños, objetos movidos, desorden inexplicable. Se sentía como un fantasma en su propia casa, una presencia que solo era percibida para ser culpada. Esa mañana, en la universidad, la sombra lo siguió. Entre clase y clase, captaba movimientos en el rabillo del ojo, una figura que se escondía tras una esquina, una silueta familiar que se fundía con la multitud. Cuando giraba bruscamente, no había nadie. El aire, sin embargo, quedaba cargado de una presencia burlona. Sus amigos notaron su distracción. «Oye, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma», le dijo Ana, su compañera de laboratorio. «Es el cansancio», mintió Luis, forzando una sonrisa. «No he dormido bien». Esa tarde, mientras caminaba a casa por su calle habitual, una anciana vecina, la señora Victoria, lo detuvo. Su rostro estaba pálido. «Luis, hijo, ¿estás bien?», preguntó, titubeante. «Sí, señora. ¿Por qué lo pregunta?». «Es que, anoche, muy tarde, te vi desde mi ventana. Estabas en tu jardín, simplemente, de pie, mirando hacia la nada. Durante horas. No te movías. Me dio mucho miedo». Una náusea repentina subió por la garganta de Luis. Él había estado encerrado en su habitación, forcejeando por conciliar el sueño. ¿Horas? Asintió incómodo y se apresuró a llegar a casa, sintiendo como los muros de su realidad se volvían de cristal y se resquebrajaban. Esa tarde, su padre, Emiliano, llegó a casa con una mirada grave. «Hijo, ¿puedes explicar por qué los vecinos te vieron paseando por su jardín al amanecer?», preguntó, con un tono que delataba más decepción que enfado. La boca de Luis se secó. Él no había salido de la universidad. Una certeza amarga comenzó a germinar en su interior. Alguien, o algo, estaba robándole la vida. Los siguientes días se convirtieron en un lento descenso a la paranoia. Luis comenzó a grabarse con su teléfono mientras dormía, esperando captar algún sonido, alguna prueba. Una madrugada, revisando el video acelerado, vio algo. A las 3:17 de la mañana, la puerta de su habitación se abría sola y, unos minutos después, se cerraba. No se veía a nadie entrar o salir, pero el picaporte giraba con claridad. Era como si un ser invisible, o una versión de él que la cámara no podía captar, estuviera moviéndose. Dejó de dormir, pasando las noches en vela, oyendo cada crujido de la casa con el corazón en la mano. Los incidentes se acumulaban. Como aquel fin de semana en que había salido con amigos. Luis regresó a casa cerca de las 11 de la noche, cumpliendo su promesa. Su madre, Aurora, lo recibió aliviada, pero él, absorto en sus pensamientos, pasó de largo hacia su habitación sin responder a sus preguntas. Aurora asumió que la fiesta no había estado bien y lo dejó ir. La confusión llegó horas después, cuando el verdadero Luis tocó la puerta a las 6 de la mañana, esperando una regañina. Para su sorpresa, Aurora abrió la puerta con desorientación. «Luis, ¿qué haces afuera? Creía que estabas en tu cuarto». A Luis le extrañó profundamente la pregunta, pero, aliviado por la falta de reproches, asintió y subió a su habitación. La encontró exactamente como la había dejado antes de salir. El desconcierto se transformó entonces en una fría y clara comprensión. No era la primera vez. Algo, o alguien idéntico a él, estaba ocupando su lugar. La gota que colmó el vaso fue un correo electrónico de su profesor de filosofía. Adjuntaba una foto tomada la noche anterior en la biblioteca universitaria, que estaba cerrada. En ella, se veía a Luis, o a su doble, sentado en una mesa, rodeado de libros abiertos, con una expresión de concentración absurda y vacía. El profesor preguntaba, con cortesía, pero con firmeza, qué estaba haciendo allí fuera del horario y cómo había entrado.
Luis supo entonces que ya no se trataba de su familia o sus amigos. El impostor estaba ampliando su territorio, envenenando cada aspecto de su vida. La entidad no solo lo suplantaba, estaba escribiendo una nueva biografía para él, una llena de actos siniestros y absurdos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sus amigos comenzaron a llamarlo, furiosos y asustados. La primera vez fue con José, su mejor amigo desde la infancia. Habían quedado para estudiar. El impostor tocó el timbre. Cuando José abrió, se encontró con una sonrisa tensa e irreal. «Hey, ¿qué onda? Pasa», dijo José. Aquella cosa solo se limitó a mirar fijamente a José, con unos ojos vacíos que no parpadeaban. Una máscara de indiferencia. «¿Te sientes bien, Luis?», preguntó José, sintiendo como el malestar le recorría la espalda. La figura entró sin mediar palabra y se sentó en la cocina, clavando en José esa mirada sin vida. De pronto, tomó un vaso de agua, lo estrelló contra el suelo y soltó una risa estridente que le produjo escalofríos a José. Era una risa que no le pertenecía a su amigo. Acto seguido, salió corriendo por el patio y desapareció. José, temblando, llamó a la casa de Luis. Para su horror, fue el propio Luis quien contestó, jurando que aún se estaba preparando para ir. Colgó con un nudo de desconfianza en el estómago. La segunda vez fue con Anabel. Fue a su casa para un trabajo universitario. Al abrir la puerta, el reflejo maldito de Luis la miró con unos ojos que habían perdido todo rastro de calidez. «¿Qué te sucede, Luis?», preguntó Anabel, retrocediendo un paso. El impostor, en lugar de responder, la agarró del brazo con fuerza brutal y trató de arrastrarla hacia el interior. Anabel gritó, se soltó con un tirón desesperado y corrió hacia su coche mientras la figura la perseguía con una sonrisa desencajada. Minutos después, Luis recibió su llamada entre lágrimas, jurándole que nunca más lo volvería a ver. La soledad se cerró sobre Luis como un pozo. Sus padres lo evitaban, sus amigos lo repudiaban. Una noche, revisando viejas fotos familiares en un intento desesperado por aferrarse a su propia identidad, encontró una imagen de cuando tenía unos 5 años. Estaba en el jardín, sonriendo, pero al fondo, tras la ventana del sótano, una cara pálida los observaba. Era su propio rostro, el de un niño, pero con unos ojos demasiado viejos y vacíos. ¿Siempre había estado ahí? ¿Era un truco de la luz? La duda fue la semilla de una teoría aterradora. Tal vez ese otro no había llegado recientemente. Tal vez siempre había vivido con él, en los márgenes de su vida, y solo ahora había decidido tomar el control. Comprendió que solo le quedaba una opción, enfrentarse a lo que fuera que estuviera destruyendo su vida. Una noche, se apostó en la oscuridad del pasillo, esperando. La casa estaba en un silencio sepulcral. De pronto, un ruido proveniente de la cocina heló su sangre. Sabía que no era su madre. Sabía que no era su padre. Sabía, con una certeza aterradora, que no era él. El ruido se repitió, más claro. Luis se asomó con el corazón martillándole el pecho. Allí estaba. Una réplica exacta, un calco siniestro de sí mismo, moviéndose con una familiaridad obscena. Vio cómo la figura tomaba un cuchillo de la mesa y acariciaba el filo mientras una risa sin corazón, un eco distorsionado de su propia voz, salía de sus labios. «No te rías», susurró Luis, con la voz rota. La figura se detuvo en seco. Se giró con lentitud deliberada. Tenía su rostro, sus ojos, su cabello. Luis sintió un pánico visceral. Lo había visto antes, en sus sueños más profundos, donde esa silueta lo acechaba. «¿Quién eres?», logró articular. «He venido por ti», respondió el doppelganger con su voz, pero torcida por una malicia ajena. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se abalanzó sobre él, agarrándolo del cuello con una fuerza sobrehumana, y lo arrastró hacia la trampilla del sótano. Luis comprendió que no había vuelta atrás, era una lucha por su propia existencia. Lo que siguió fue una pesadilla de carne y hueso. No había arte en aquellos golpes, solo la rabia animal de dos seres idénticos luchando por una misma vida. Luis sintió el impacto de su propio puño contra una mandíbula que era la suya, y un dolor gemelo le estalló en la mano y en la cara. Rodaron por el suelo polvoriento, un enjambre de sombras que se arañaban y mordían. La respiración de su doppelganger era un eco jadeante de la suya propia, y su risa, un chirrido desquiciado que rebotaba en las paredes del sótano. La poca luz los convertía en fantasmas danzantes, luchando por el derecho a ser reales. En un momento de la lucha, rodando entre cajas olvidadas, Luis sintió la empuñadura de la pala que su padre guardaba allí. La agarró con desesperación y la esgrimió.
Su doble, sin inmutarse, mostró una sonrisa aún más amplia, como si ese fuera el momento que siempre había esperado. La pelea escaló a un nuevo nivel de brutalidad. De pronto, la brutalidad cesó de golpe, reemplazada por un silencio espeso que pesaba más que los golpes. La tenue luz que se filtraba revelaba dos cuerpos inmóviles en el suelo de tierra. Pasaron largos segundos hasta que uno de ellos se incorporó con un quejido ronco. Su rostro estaba magullado y sanguinolento. Sin mirar atrás, agarró los pies del otro cuerpo y comenzó a arrastrar el pesado fardo hacia las escaleras, dejando un surco oscuro en el polvo. Bajo la luna fría, cavó un hoyo profundo en el jardín. Enterró el bulto envuelto en una lona con movimientos metódicos, sin un atisbo de emoción en sus ojos. Luego, alisó la tierra con la pala, borrando toda evidencia. Subió las escaleras y cerró la puerta del sótano con un clic suave y definitivo. La mañana llegó con una tranquilidad que Luis ya no reconocía. Al levantarse, el escozor en su pómulo fue un recordatorio mudo. Bajó la vista hacia el jardín, hacia el parche de tierra recién movida que era la única prueba de que la pesadilla había sido real. Había un silencio demasiado grande en la casa, un vacío que ahora llenaba por completo. La lucha había terminado. Y, en el fondo, la respuesta a quien había ganado había dejado de tener importancia.